quiero enfatizar es la manera en cómo nos relacionamos con Dios. En mi vida personal, cuando conocí al Señor Jesús, lo conocí primeramente como Salvador. Es mi Salvador, sentí que lavó mis pecados y empecé a ser una criatura nueva. Pero luego tuve hijos y cuando vi a mis hijos, los chineé, los cuidé, los cuido. Empiezo también a relacionar cómo es un Dios que también es un Padre bueno. Porque mis hijos, aunque se porten mal, aunque hagan la mayor cosa para que yo me sienta orgulloso de ellos, yo me siento honrado de mis hijos por el simple hecho que son mis hijos. Entonces yo siento que Dios también muchas veces nos ve así, que somos sus hijos amados. Pero en este momento donde me quiero enfatizar es que así como Dios es nuestro Salvador, quien ha lavado pecados, que es nuestro Padre Celestial, también es nuestro esposo. Es nuestro esposo. Entonces, es parte de lo que también en este tiempo he sentido mucho de Dios, el alabarle a Él como una novia o como una esposa alaba y anhela a su esposo. Entonces es parte del mensaje que traigo para este día y ha sido específicamente este día porque este día en Israel se está celebrando la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, la fiesta en que hace unos 2000 años nació la iglesia que estamos ahora reunidos acá. Le voy a decir rápidamente las 7 fiestas bíblicas, que ya otra vez se las he explicado, donde vamos a verlo en 2 tiempos. La fiesta de primavera, que se acaban para estos tiempos, que inicia con la Pascua. Luego los panes sin levaduras, las primicias y finaliza con la fiesta de Pentecostés. Luego vienen las fiestas de otoño, ya de fin de año. Las fiestas que empiezan con las trompetas, con el Yom Kippur, el Día del Perdón, y la fiesta de los tabernáculos. Esas fiestas, las primeras que están en color verde, el Señor Jesús la cumplió de pie, de principio a fin. Cada una tiene su forma de celebrarla. Cada una revela un secreto en cada una, y el Señor Jesús vino a cumplir cada una de ellas. Las últimas de otoño son las que se espera que van a ser cumplidas cuando Él venga por segunda vez. Decimos nosotros en Apocalipsis y en el Nuevo Testamento que cuando escuchemos el trompetazo final, luego también vemos en Apocalipsis algo de un trono blanco, un juicio en este trono blanco, donde después vendrá la nueva Jerusalén a instaurarse en la tierra. Pero básicamente no quiero ahondar mucho en ellas, pero son 7 fiestas. Y de esas 7 fiestas dice la Biblia que era necesario que todo hombre fuera a Jerusalén. Habían fiestas que usted podía celebrar en su casa, pero unas fiestas, 3 en particular, exigían que yo fuera con mi familia hasta Jerusalén. Esas fiestas son, en primavera, la de los panes sin levadura, la de las primicias, la de Pentecostés, y en otoño, la de los tabernáculos. Usted va a encontrar en su Biblia salmos que el rey David escribía para aquellos peregrinos, porque en aquellos días era una gran fiesta ver gente que de todo Israel venían a la capital, gente que venía de Turquía, de Grecia, extranjeros, que venían a ver cómo se adoraba en estas fiestas al Dios de Israel. Y de estas fiestas, como les mencionaban, inician con el Año Nuevo. Este año 2025, el domingo 30 de marzo, yo tuve la oportunidad de predicarles cómo se celebraba el Año Nuevo. Hay 2 cosas que hay que ver nada más. La primera, que haya luna nueva. Y la segunda, que no se puede ver en El Salvador, es que en mi cosecha, el que siembra cebada, la cebada ya esté madura. Cuando esas 2 cosas pasan bíblicamente, es que es Año Nuevo. Este 2025 fue el 31 de marzo. Dice la Biblia que cuando ya está el año nuevo hay que contar 15 días y que luego de esos 15 días se celebra la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Este año eso pasó el lunes 14 de abril. Pero luego de las primicias dice la Biblia que hay que contar 50 días. La fiesta de la semana se llama precisamente para llegar a celebrar la fiesta de Pentecostés. Por eso, después de las primicias, lo que hacen en Israel es contar los Omer. El día 1, día 2, día 3 y así hasta llegar hasta el día 50.
Porque el Levítico dice, contaréis 7 semanas completas. Por eso es que la palabra Pentecostés viene del griego penta, 5. Pentágono es una figura de 5 lados. Pentatlón es un deporte que lleva 5 disciplinas. Pentecostés quiere decir con 50 días. Y eso, lo que celebran los judíos en Pentecostés, es cuando recibieron la Torá. Pero otro aspecto importante que también quiero que tengan en mente es lo que se cosecha. Porque las fiestas tienen mucho que ver con las fiestas y los frutos. Por ejemplo, para la Pascua, en abril, la evidencia que ya empezó el año nuevo es la cebada. Y para estas fechas en junio se empieza a recoger la cosecha de otro fruto muy importante en Israel, que es el trigo. Y me ha tocado investigar esto porque según yo, el trigo se compraba en el súper. Yo pensaba que la cebada se compraba ahí en el dólar que venden las bolsas, pero realmente es un proceso que vamos a ver este día. Y por eso llegamos a Hechos 2. Y abra su Biblia entonces, Hechos 2. Vamos a leer del capítulo 2. Porque cuando la Biblia en Hechos 2 nos habla que estaban reunidos en el día de Pentecostés, así los discípulos y las otras mujeres que estaban ahí, junto todo Israel, estaban celebrando en Jerusalén, en aquel peregrinaje, la fiesta de Pentecostés. ¿Lo tiene, hermano? Si no está en la pantalla. Versículo 2 dice, cuando llegó aquel día de Pentecostés, todo Israel estaba celebrando Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Permítame. Luego dice versículo 5. Moraban entonces en aquel lugar en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada quien oía. Permítame que... Ahí está. Cada quien les oía hablar según su propia lengua. Entonces, este versículo que lo conocemos muy bien, los que somos pentecostales, tendríamos que saberlo de memoria. Pero este versículo también, cuando yo lo leo, me acuerdo de la profecía que estaba en Jeremías. El profeta Jeremías profetizó a Israel antes que llegaran a ser conquistados por Babilonia. Y tanto Jeremías como Ezequiel tienen un versículo muy parecido a este. Jeremías, casi 500 años de Hechos 2, profetizó esto. Os daré un corazón nuevo, dice el Señor, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y vea el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, Hechos 2 ya estaba profetizado, hermanos. Porque nunca antes en la historia el Espíritu mismo de Dios estaba en el corazón de alguien. La presencia de Dios estuvo en el tabernáculo. Ahí había estado, pero estaba profetizado, Hechos 2, que el Espíritu de Dios iba a estar en medio de nosotros. Iba a estar adentro de nosotros. Ese espíritu que estamos llamando a que sea reactivado, que sea renovado, como dijimos en las alabanzas. Pero eso estaba profetizado. Y para que me siga la idea, hermanos, vea y acuérdese de esta última frase. Vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Acuérdese de esa clave, porque más adelante la vamos a volver a retomar. Muy bien. Ahora viajemos a Israel, el Israel actual. Porque no sé si usted sabrá, pero Israel existe. Israel no es un cuento que solo está en la Biblia. El Israel actual existe y está en guerra. Esta noticia que le traigo en la pantalla es una noticia que salió este año.
Ahora las noticias de Israel cuentan cuántos judíos actualmente en este año viajan a Israel a hacer el peregrinaje. Y este año hubo un récord porque llegaron 6,000 judíos de Estados Unidos, de Europa, de donde vivieron, solamente a dejar su ofrenda en la fiesta de Pascua. Y vea lo que dice abajo. Dice que desde hace 2,000 años, 6,000 personas en Israel es un nuevo récord en Pascua. ¿Usted se acuerda qué pasó hace 2,000 años? Hace 2,000 años, si no se acuerda, nuestro Señor Jesús fue crucificado. Pero un judío jamás le va a decir que el Señor Jesús tuvo que ver con esto. Porque para ellos nosotros somos idólatras que adoramos a un hombre. Porque ellos no saben todavía, no se ha quitado ese velo en ellos, que Dios mismo trajo la salvación encarnada en el Señor Jesús. Pero entonces, para mí es curioso ver que desde hace 2,000 años, nunca antes habían habido 6,000 peregrinos en Jerusalén. La Biblia nos manda que veamos la higuera es Israel, 6,000 judíos, porque lo que ellos quieren o lo que ellos anhelan es volver a construir, su templo, porque lo que está aquí atrás, aunque se ve bonito, ese templo es un templo musulmán. Son los musulmanes que han construido donde antes estaba el templo de Dios, su mezquita. Para los musulmanes, en este lugar, ¿qué le pasa a esto? Permítame. Para los musulmanes, en ese lugar, su gran profeta Mahoma ascendió a los cielos ahí. Y desde que estaban los moros en Israel, ellos han conquistado ese lugar. Y solo le permiten al pueblo de Israel acercarse y entrar ahí solo para sus 3 fiestas. Si un judío trata de meterse en cualquier día cualquiera a ese lugar, lo pueden matar apedreado. Porque tiene prohibido los judíos e incluso nosotros los salvadoreños entrar ahí. Solamente para algunas fiestas. Entonces, el pueblo de Israel como tal es un pueblo nuevo. ¿Usted ha escuchado la Segunda Guerra Mundial? De Adolf Hitler, de los nazis. Después que esa guerra mundial terminó, se creó el país de Israel. Antes era una tierra ocupada por los musulmanes. No es más, El Salvador es más viejito que Jerusalén. Pregunta de 7º grado, ¿cuántos años tiene El Salvador de ser independiente? 200 y fichas. Tenemos El Salvador de ser independiente de España. Hoy somos dependientes del Barça y del Madrid, pero esa es otra cosa. Pero de España nos independizamos hace 200 años. El Estado de Israel como tal tiene apenas 75 años de haber sido creado. Es más, en este mapita está el mapa de Israel. Así era la ciudad de Israel para la Segunda Guerra Mundial. Lo que está en verde son los musulmanes, los árabes, y lo que está en amarillo son los pequeños pueblos que habían de Israel, de judíos. Eso fue en el 46. En el 47, después de la firma de acuerdos de paz entre Israel y musulmanes, la Unión Europea declaró que lo amarillo iba a ser Israel y lo verde iba a ser Palestina. Y el pleito que estamos viendo de Gaza es aquí en este pedacito. Y actualmente el pueblo de Israel oficial es este que está acá. Esto nunca había pasado desde el rey Salomón. Desde el rey Salomón hasta 1946 es que Israel ha estado retomando nuevamente su ciudad. Entonces, cuando yo veo esto, me acuerdo de la profecía de los huesos secos, porque Israel profetizó de un pueblo que iba a ser muerto. Ezequiel dijo: hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Por lo tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor. He aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y pondré mi espíritu, dice otra vez el Señor, en el pueblo de Israel, y va a hacer renacer ese pueblo. Hermanos, yo creo en Dios porque me ha salvado y todo, pero cuando yo veo lo que Dios ha hecho en este pueblo de Israel, no me cabe duda que Dios existe. No me cabe duda, porque Dios, de lo que estaba muerto, como el pueblo de Israel, ese pueblo se mantiene vivo. Ya cayó Babilonia no existe ya. Después vinieron los persas ya no existen.
Vinieron después los griegos. Hoy los griegos son una pequeña ciudad, son de los países más pobres de Europa. Los romanos, después de ser un imperio, hoy son una pequeña ciudad. Pero en el pueblo de Israel, esta gente todavía habla su propio idioma. Idioma de más de 3,000 años. ¿Cuántos aquí hablan náhuatl? Nadie. ¿Cuántos aquí tienen un familiar en un pueblito indígena? Nadie. Porque todos los imperios caen, pero el imperio, el Dios de Israel, ese nunca va a caer. Él no cae. Y yo lo veo cuando veo la historia de Israel. Y yo me pregunto a veces, bueno, ¿y qué tendrá Israel? ¿Será que ahí hay pisto? ¿Será que sale oro de ahí? ¿Qué tendrá Israel? Porque para que se haga una idea, Israel, el que está a la izquierda es un mapa de Israel y todos conocemos a nuestro querido El Salvador, nación de las pupusas. Pero si se fija, esto es todo Israel. ¿Y sabe cuántos metros cuadrados tiene Israel? Y esto porque, permítame. Israel tiene apenas un área de, bueno, no sé por qué no salió, de 21,000 kilómetros. Y El Salvador tiene también 21,000 kilómetros. Así de pequeño es Israel. Hermano, Guatemala es más grande que Israel. Nicaragua es más grande que Israel. Honduras es 3 veces más grande que Israel. Pero en esa ciudad tan pequeña, en ese país tan pequeño, hay tanta historia, tanto interés, que hasta Donald Trump está interesado en Israel. ¿Qué tiene Israel que hace que sea tan llamativo para todos los que no somos judíos? ¿Qué hay ahí? Entonces, les digo esto como un contexto para que entremos al tema como tal, porque este no es el tema. El tema de hoy es celebrar la fiesta de Pentecostés y celebrarla leyendo el libro de Ruth. Porque en Israel, en estas fiestas que habían peregrinajes, en las sinagogas se leen libros específicos. Los judíos tienen guardaditos unos rollos en sus sinagogas que los sacan según la fiesta que van a celebrar. Por ejemplo, para la Pascua, lo que ellos hacen, además de hacer todos sus ritos y todos ahí, ellos leen en la Pascua el libro de Cantar de los Cantares. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver Cantar de los Cantares con la Pascua? En la fiesta, permítame. En la fiesta de Pentecostés, lo que ellos leen es el libro de Ruth. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver Ruth, el libro de Ruth, con Pentecostés? Es lo que vamos a empezar a ver ahora. Para la fiesta de tabernáculos, allá por septiembre, octubre, ellos leen el libro de Eclesiastés. Y tienen otras 2 fiestas ellos que se las han inventado como de la Biblia, pero no están ahí, que es el día de Tishba, que es cuando celebran o cuando recuerdan que su templo ha sido derrumbado, y Purim, que es cuando fueron sacados por la princesa Esther, el extranjero. Entonces, lo que ellos celebran precisamente en Pentecostés, en Shavuot, es aquel día en el monte Sinaí, donde ellos hacen la cuenta, y en ese día en el Sinaí estaba todo el pueblo de Israel en la falda de esa montaña. Y ese día todo el pueblo de Israel estaba junto, unánime, y de repente del cielo cayó una columna de fuego y le dio ese día a Moisés las tablas de la ley. Porque en ese momento para Israel, incluso todavía para ellos, lo que tienen que hacer es cumplir al pie de la letra todo lo que dice la ley de Moisés. Pero 1500 años después, en Jerusalén, en aquel aposento alto, donde estaban otra vez los discípulos juntos, vinieron lenguas de fuego en cada uno de los discípulos. Y en esas lenguas de fuego después Pedro salió a decir el propósito o lo que Dios quería de su pueblo, que era arrepentirse y bautizarse, no en cualquier nombre, sino que en el nombre de Jesús, para perdón de pecados.
Y es así entonces que vemos que del monte Sinaí hasta Jerusalén pasaron 1500 años. Y en esos 1500 años pasó la historia que quiero que veamos ahora, la historia de Ruth. La historia de Ruth es bien bonita, la vamos a ver y quiero que podamos identificar en esta historia que hay un esposo que nos está llamando a nosotros, su esposa. Que hay un esposo que tiene las enormes ganas de querer pasar con nosotros, que no estemos lejos de él. Y eso lo vamos a ver en Ruth. Por eso quiero, o he armado esto en 3 capítulos. Hoy vamos a ver el primer capítulo de la novela. El primer capítulo de la novela se llama La tragedia. Dentro de 2, la siguiente vez que predique, vamos a seguir la siguiente parte, pero quiero que busquen su Biblia, el libro de Ruth. El libro de Ruth está despuesito de los jueces. Si está en los salmos ya se pasó. Ruth capítulo 1, que solo tiene 4 versículos nada más. Está justamente antes de Primera de Samuel. ¿Lo tenemos? Amén. Versículo 1. Si no, también está en la pantalla. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Amén. No pierda ese versículo que vamos a seguir. La Biblia nos ubica primero en qué fecha estaba, en la fecha de los jueces. ¿Quién se acuerda de algún juez famoso de esa parte de la Biblia? ¿Algún juez? Gedeón es uno. ¿Qué otro juez se acuerdan, hermanos? Ubiquémonos mejor. ¿Qué pasó antes de los jueces? ¿Algún joven? ¿Alguna joven? ¿Qué pasó antes de los jueces? Solo uno. Antes de los jueces estuvo Moisés, estuvo Josué. El problema con los jueces fue que la generación de los padres de los jueces no le hablaron a sus hijos de un Dios poderoso. Y dice la Biblia que esta generación de los jueces hizo lo que quería. ¿Qué pasó después de los jueces? ¿Algún joven que sepa? Solo uno. El rey Saúl. Después de los jueces vino la época de los reyes. Y hay varios reyes famosos. El más famoso es Sansón, Gedeón y Débora y Barak, que también es una historia muy bonita. La historia de Ruth que vamos a leer dicen los teólogos que está en la época de Gedeón. Para esas fechas es que salió Ruth. Y en aquellos días, dice Jueces 21, que cada quien hacía lo que más le convenía. A ellos no les importaba si hacían bien o si hacían mal, hasta que les empezaban a ganar en batalla, ahí buscaban al Dios de Israel. Así era la época de los jueces. Lo otro que dice el versículo 1 de Ruth es que en aquel tiempo hubo hambre en Jerusalén. Y esto es contradictorio porque si traducimos Jerusalén, Jerusalén significa casa de pan. Es más, Jerusalén es de las ciudades que más cultivan trigo para hacer el pan. Es algo contradictorio que en la casa de pan hubiera habido hambre. Otra pregunta que todos tienen que sabérsela. ¿Quién nació en Belén? El Señor Jesús nació en Belén. Perfecto, se sacaron 10. También el rey David. Varios nacieron ahí. Pero ¿por qué decimos Jesús de Nazaret? Porque si vemos acá en el mapa, encontramos que en el norte está Nazaret. Casi al centro de Jerusalén encontramos Jerusalén y también Belén. ¿Por qué le decimos Jesús de Nazaret? Si Nazaret está hasta acá arriba. Les explico, la ciudad, así es, las montañas de Israel y los ríos de Israel, así son. En la parte de aquí abajo está toda la playa del Mediterráneo. Es más, cuando Moisés iba a entrar a la tierra prometida, trató de entrar por acá, pero Dios le dijo que no, porque había muchos guerreros de este lado. Entonces, el pobre Moisés con ese montón de gente fueron a darle vuelta atrás de estas montañas, porque ahí no había muchos guerreros. Y ahí y por esta parte entraron, por Jericó, entraron a gobernar esta parte. Pero actualmente Jerusalén está en una montaña, en un monte. Por eso los salmos dicen, subamos al monte santo, porque Israel, Jerusalén, está en la parte más alta de Israel.
en un monte. Porque cuando fueron conquistados por Israel, para ellos era mucho más fácil ocultarse, defenderse desde acá arriba, que venir a vencer aquí abajo, que estaba gobernado por los filisteos. Entonces, así era el pueblo de Israel, la tierra de Israel. Y vamos a ver allí en Ruth capítulo 1 que este hombre con su familia se fueron a los campos de Moab. Les voy a recordar qué pasó en Moab. Este es Israel. Y aquí esto que está en color morado es el pueblo de Moab. Moab. ¿Se acuerdan con quién andaba Abraham y la esposa de quién se quedó hecha sal? De Lot. La esposa de Lot quedó hecha sal en esta parte. Por aquí estaba Sodoma y Gomorra. Entonces, como la esposa de Lot quedó hecha sal, sus hijas se embriagaron a su papá y tuvieron hijos de esa relación. Y de esa relación incestuosa fue que salió el pueblo de Moab, los moabitas. Pero Moab aparece también más adelante. Cuando Israel venía saliendo de Egipto, como no pudieron pasar por esta área porque había muchos guerreros, Dios les dijo que vinieran acá. Pero aquí en esta parte morada hubo alguien que no los dejó pasar. ¿Se acuerdan quién fue? Aquí les puse una pista. ¿Se acuerdan de algún burrito que también habla? Balaam. El rey de esta ciudad de Moab contrató a un profeta para que no lo dejara pasar. Eso pasó en esta parte. Entonces, como Moab no dejó pasar al pueblo de Israel cuando estaba huyendo, en Deuteronomio encontramos esta restricción de Dios a los moabitas. Dice Dios que no entrará moabita en la congregación hasta su 10ª generación. No entrarán en la congregación para siempre. En el versículo 4 dice ¿por qué? Porque no salieron a recibir con pan y agua del camino cuando salieron de Egipto. Y alquilaron y contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Mesopotamia, para maldecir al pueblo de Israel. Si usted lee la historia de Balaam, va a ver que por qué no se puede maldecir al pueblo de Israel. Mas no quiso el Señor de Dios huir de Balaam, y el Señor tu Dios te convirtió por la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te amaba. Y vea el versículo 6. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Entonces, todo esto es antes de Ruth. Por eso usted en la Biblia va a encontrar muchas veces que a Ruth la etiquetan como Ruth, la moabita. Porque el pueblo de Israel tenía prohibido, por esto quiso Moab, hacerse amigo de los moabitas. Porque no les habían ayudado. Entonces, la Biblia en el libro de Ruth muchas veces dice Ruth, la moabita, la enemiga, la que no nos dejó pasar, la que tiene prohibido relacionarse con Israel. Sigamos. Vámonos entonces, Ruth, versículo 2. Versículo 2 dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer era Noemi, y los nombres de sus 2 hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de la ciudad de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Entonces, vemos que la historia, el capítulo 1 de esta novela de romance que les estoy contando, empieza con una tragedia. Hermana, si usted se queja que su esposo no es romántico, que su esposo no dice que la quiere, que su esposo aquí, nuestro Dios de Israel, en las historias es un Dios de romance, que va a hacer todo lo posible por recuperar a su esposa. Y lo estamos viendo aquí en la tragedia. Vemos entonces que este hombre, Elimelech, decide irse de Belén porque había hambre, ya no había pan, y se va con sus hijos y su esposa a los campos de Moab. Y en la Biblia los nombres importan. Por eso si usted va a ponerle nombre a alguien, vea bien qué nombre le va a poner. Veamos en el caso de Ruth. Elimelech significa, si lo traducimos del hebreo al español, mi Dios es rey. Vemos que Elimelech no le hizo mucho favor a su nombre porque no confió en Dios. Se fue de donde Dios lo había puesto. Noemí significa placentera. Y veamos sus hijos cómo se llamaban. Mahalón, que significa enfermito, y Keilón, que significa moribundo. Al ver esto, ¿qué cree que va a pasar después? Veámoslo en el versículo 3. Versículo 3 dice,
Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra era Ruth. Y ellos habitaron ahí por 10 años, en Moab. Y murieron también los dos, el enfermito, y ¿cómo era el otro? Y el moribundo se murieron, quedando así la mujer desamparada, porque ya no tenía ni su esposo ni a sus hijos. Entonces, para que una mujer quedara viuda en aquel tiempo era lo peor que le podía pasar. Y quizás estas mujeres dijeron, bueno, ¿y ahora quién podrá defendernos? Ya no tenían esposo, no tenía hijos. Y yo no sé qué habrá, pero en los matrimonios, yo siento que en los matrimonios es una imagen del reino celestial cuando se une con el terrenal. Porque no sé usted, pero mi abuelo falleció casi que 2 años antes que mi abuela. Y mi abuela en sus años finales se le borró el cassette. Tuvo Alzheimer y no se acordaba de nada. Yo llegaba, no se acordaba quién era yo. Llegaba mi papá, que es su hijo, el favorito, y tampoco se acordaba. Pero ¿sabe qué nombre no se le olvidaba a mi abuela? El nombre de su esposo. El nombre de su esposo. Es más, mi jefa, que también mi jefe falleció hace 2 años, mi jefe no era buena pieza. Ese hombre era mujeriego, ese hombre le gustaba andar tomando. Se fue de la casa por un buen tiempo, decía él. Pero sabe, esa mujer que quizás no fue tratada con tanto amor como que ella quisiera, ¿sabe por quién llora? Llora por su esposo. Por eso, si usted está a la par de su esposo, tóquele la pancita, tóquele la cabecita. Hermanos varones, aunque ustedes no lo crean, la mujer que tienen a la par no puede vivir sin usted. No puede. No puede, porque hay una conexión que Dios hace cuando nos casamos. Por eso, aunque la mujer lo pase regañando y diciéndole aquí que allá, pero cuando la mujer quiere hacer algo, ¿a quién invita? Al esposo. Porque hay algo en la unión familiar, en matrimonial, en una conexión, un vínculo que nadie lo puede romper. Por eso, lo que le pasó a Noemí y a sus nueras fue algo bien terrible. Porque se quedaron viudas y eran extranjeras en otro país. Nuestro Dios es un Dios protector de los más débiles. Y los más débiles que dice la Biblia son las viudas y los huérfanos. Por eso vemos que en aquel tiempo, para que una mujer se quedara sin esposo, además de perder aquel amor de su vida, se quedaba también sin aquel que le proveía alimento. Se quedaba sin aquel que la protegía, aquel que la lideraba. Y vemos en esta historia que se quedaron sin esposo, sin hijos y sin quien las protegiera. Y en Deuteronomio 24 vemos lo siguiente: nuestro Dios que es protector de los débiles. Cuando segares tu mies en tu tierra y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Del extranjero, del huérfano o de la viuda será, para que te bendiga el Señor tus días en toda obra de tus manos. Se lo paso al salvadoreño, porque aquí nadie siembra ni anda recogiendo, no sé si hermano Daniel o hermano Leo, quizá vea. Pero los que no sembramos, si de repente se le caen $20, ahí déjelos. Porque van a ser quizás para algún huérfano o para alguna viuda. No regrese a pelearse por esos $20 con aquel niño. ¡Ey, dame ese dinero! Niño ladrón. Si se le caen $20, $5, si lo quisiéramos aplicar, ahí déjelo. ¿Para qué? Para que el Señor te bendiga, tu Dios, en toda obra de tus manos. Eso es lo que significa esto. Deuteronomio 24 dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda otra vez, que hubieren tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Hermanos, el Señor nos llama a los que tenemos cierta posibilidad económica de cuidar de los levitas, de los huérfanos y de las viudas. Porque nosotros decimos, no, quizás yo necesito más que el otro. Pero si usted tiene la posibilidad de comprar una camisita y hay otro que lo ve en la calle que no tiene para una camisa, el rico es usted. Si usted de repente va y quiere comprarse un econocombo y ve que está alguien allá afuera queriendo comer, usted dice, bueno, que trabaje ese bicho, yo quiero mandar dando comida a ese bicho.
Pero si usted tiene la posibilidad de comprar comida, el rico es usted. Por lo tanto, estas leyes son las que ahora aplicaban a Noemí, que ahora era viuda. Y vamos a leer versículos del 6 al 10, siempre en Ruth. Versículo 6 dice lo siguiente. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado otra vez a Israel y había pan nuevamente. Versículo 7 dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Señor haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Versículo 9 dice, os conceda el Señor que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotros no nos iremos. Entonces Noemí, como no le podía ofrecer nada a sus nueras, le dijo, mire, mejor váyanse. Y vemos que al principio las dos iban atrás de su suegra, le iban siguiendo y le decían, nosotros te vamos a seguir, no te podemos dejar sola. Y vemos que en el siguiente versículo Noemí le dice lo siguiente, ¿tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Y aquí llegamos a otra parte importante de la ley de Dios, porque para poder amar estas historias y entenderlas bien, tenemos que entender varios puntos. Y llegamos ahí a la ley del levirato. La ley del levirato dice de que si yo estoy con mi esposa Jennifer y mientras estamos casados no tenemos hijos y yo me muero, ella tiene la posibilidad de ir a buscar a mi hermano en sangre y decirle, mira, no tuve hijos con tu hermano, necesito que te cases conmigo. Y mi hermano le puede decir que sí o que sí no. Pero si le decía que no quería casarse con mi esposa tenía por ley que quitarse la chancleta, escupirle en la cara y decirle a todos los demás, este hombre no quiere hacer valer el nombre de su hermano. Esa era la ley del levirato. Pero no era tan sencillo porque el hijo que tuviera, este nuevo hijo que naciera del hermano, iba a ser el propietario de todo lo que fuera mío. No iba a ser dueño ya el nuevo marido, el nuevo esposo. Y es por eso que nacen ahí los descalzos. Porque dice la Biblia que la mujer podía ir a los jefes y decir, mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Por eso es que Noemí le dice eso en el versículo 6 y 7, que no tiene más hijos para darles a ellas. Y una mujer en aquel tiempo sin un esposo no tenía nada. No tenía nada. Por eso vemos en Ruth, vamos al versículo 14 ahora. Ruth, versículo 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y le dijeron, Orfa, y Orfa besó a su suegra, mas vea lo que hace Ruth. Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella, andate con ella, yo qué te voy a ofrecer. Pero luego vemos otra vez que los nombres importan. Hermana Ruth, ¿usted sabe qué significa su nombre en hebreo? Ahorita se lo digo. Ruth, para hermano Fernando, Ruth viene del hebreo y significa amiga o compañera. Siéntase privilegiado, hermano Fer. Tiene una buena amiga y una buena compañera. Nadie aquí se llama Orfa, vea. A pesar de que es feo el nombre, pero Orfa significa cerviz o cuello. Y como todos los nombres importan en la Biblia, el nombre Orfa también es profético, porque cuando se fue Orfa, mire lo que le vieron, solo le vieron la espalda que se iba. Eso significa Orfa. Si usted llega a tener algún hijo, no le vaya a poner Orfa. Ruth está más bonito. Y veamos al versículo 16, las palabras claves de esta tragedia que pasó en Israel. En el versículo 16 vemos que Ruth dijo que tu pueblo será mi pueblo y que tu Dios será mi Dios. Eso lo vemos en el versículo 16.
Si está conmigo, busquen su Biblia siempre en Ruth en el versículo 16 para que usted vea que no le estoy mintiendo. Versículo 16 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso lo leímos en Ezequiel, hermanos. Esa frase específicamente se repite más de 70 veces en la Biblia, porque el anhelo de Dios es que nosotros seamos su pueblo y que lo veamos a Él como nuestro Dios. Y Ruth, la moabita, la extranjera, la que no tenía que haber entrado en la congregación, hizo esta profesión de fe y le fue fiel a su suegra y también le fue fiel a Dios. Lo que hizo Ruth entonces fue circuncidar su corazón y escogió ser parte del pueblo de Israel, igual que nosotros los gentiles. Porque nosotros, por mucho que amemos la palabra de Dios, no somos judíos. Somos salvadoreños, come pupusa, con una cola champán bien helada. Por lo tanto, todo lo que está en la Biblia, aunque nosotros la amamos, pero fue creada para el pueblo de Israel. Nosotros hacemos lo de Ruth. Adoramos al Dios que hace milagros en Israel. Adoramos y exaltamos a aquel Dios que en Pentecostés nos abrió la puerta para que nosotros, los salvadoreños, los nicaragüenses, hondureños, pudiéramos entrar. Pero mi partida de nacimiento dice salvadoreño, no dice judío. Yo soy de los gentiles que hemos sido agregados a la palabra de Dios, y yo también he declarado esto, que mi pueblo, que tu pueblo será mi pueblo y que tu Dios será mi Dios. Aunque yo no conozca a los judíos, aunque quizás nunca voy a conocer uno, pero yo voy a adorar a ese Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, porque Él es mi Dios. Y seguimos en el primer capítulo. Sigamos leyendo en el versículo 19. Versículo 19 de Ruth. Hermano Alan, está encendido el Bluetooth. Amén. En el versículo 19, ya para finalizar, dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió de ver a Noemí. Y se preguntaban: ¿quién es aquella Noemí? Aquella que se fue con su marido hace como 10 años. Y versículo 20 dice: y ella le respondía: ya no me llamen Noemí, sino que llámenme Mara. ¿Qué significaba Noemí? Noemí significaba placentera. Pero ella decía: me han pasado tantas cosas que mi nombre ya no va conmigo, ya no siento placer de vivir. Ahora mejor dígame amargada, Mara. ¿Cuántos quisiéramos, aunque no tenemos ese nombre, pero cuántos tenemos que salirnos de ese nombre Mara? De quitarnos esa cara de amargura. Posiblemente nos pasó como Noemí. Posiblemente en nuestra historia nos han pasado cosas que nos han hecho amargar nuestro corazón. Pero eso lo vamos a ver en el otro capítulo, así que no se pierda el otro capítulo. Y llegamos a Ruth, y quiero que llegue al versículo 22. Versículo 22 dice, y ahí está la conexión con Pentecostés. Y dice: y volvió Noemí y Ruth la moabita. Ahí está otra vez el título de la extranjera, la enemiga, y su nuera con ella. Y volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y aquí yo tenía una gran duda, hermano, que empecé a averiguar, porque según yo los frijoles crecen en el Super Selecto, según yo el maíz se compra en el mercado. Pero hermano Dani o hermano Leo, ¿qué diferencia hay entre sembrar, cosechar y segar? ¿Sembrar qué es? Poner la semilla. ¿Cosechar qué es? ¿Y segar? No. Yo también estaba con esa duda, porque según yo solo se sembraba y se agarraba el fruto. Eso es, segar es recoger los frutos. O sea, cosechar es poner la semillita, ahí cosecha. Luego pasa un tiempo, uno le echa agüita hasta que va creciendo. Y para el caso de la cebada, en este mes, en abril, es que ya da frutos. Cuando ya da frutos se le llama cosecha. Pero esta palabra segar quiere decir que va a venir alguien con una cuma a empezar a cortar el montecito. Eso es segar. Lo corta, lo recolecta y lo va a guardar. Eso es segar.
Y justamente eso es lo que pasaba en el tiempo de Israel cuando celebraban la Pascua. Al principio les decía que las dos cosechas importantes en primavera eran la cebada, que es la que vemos en abril, y este mes en Israel es el trigo. Váyase en Ruth capítulo 2 al último versículo, versículo 23, 2:23. El capítulo de Ruth 2:23 termina diciendo: estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y el trigo. Ahí nos hace la conexión que en esa fecha Ruth, la moabita, la extranjera, estaba en la época de Pentecostés. ¿Quiere ver qué pasa en el capítulo 2, en el capítulo 3? Venga al otro culto y le sigo contando.